Te cuento que hoy dedicamos el programa a nada más y nada menos que el proyecto de Código Unificado, Civil y Comercial, sí. Una deuda con la audiencia que nos lo venía pidiendo. Muy necesario, ¿no? Muy necesario. Sí, sí. Me parece que esto va a dar que hablar. Claro, uno dice va a dar que hablar mucho tiempo. No, porque va a ser express. Parece que en realidad mejor lo conozcamos porque es lo que nos van a aplicar muy pronto. Tenemos a Ricardo Miura Estrada. Hola Ricardo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Nico? ¿Cómo estás? Buenas tardes a la audiencia y muchísimas gracias por invitarnos esta tarde. Un gustazo. Y también a Pedro Lorenti. Pedro, ¿cómo estás? Hola Nico, ¿qué tal? Muchas gracias por invitarnos y bueno, a disposición para lo que podamos ahora vamos contribuir. a barrenar el articulado del proyecto, ¿no? Por lo menos hoy pusimos como dos claves de interpretación, una vinculada con los derechos individuales, básicamente la propiedad, y otra vinculada con la responsabilidad del Estado. Sí. Le cuento a la audiencia que Ricardo y Pedro son de Bloque Constitucional, una agrupación que opera o vive dentro del Colegio Público de Abogados. ¿Con qué ideales? Y mira, los ideales nuestros dentro del Colegio de Abogados, lo que estamos planteando es libertad de asociación profesional, o sea, evitar la compulsividad de colegiación a la cual nos obliga el colegio, y también, por supuesto, va de la mano de esto la responsabilidad profesional. Para nosotros eso es muy importante, ver al profesional como alguien responsable y que no necesita de una matrícula, de una placa que le da el colegio que en realidad no acredita nada. O de un tutelaje, digamos, en un punto. Sí, un tutelaje que en realidad no es más que una asociación sindical, igual que cualquier otra asociación sindical que toma recursos de sus agremiados forzosos para hacer su propia agenda. Y no estamos de acuerdo con eso porque creemos que la responsabilidad profesional a la cual nos obligó nuestro juramento cuando nos graduamos como universitarios nos hace capaces de dar otra cosa, de dar algo más. Excelente. Bueno, 8 minutos de las 6. Marian, datos de contacto. Bueno, 52460244 es nuestro teléfono. También se pueden comunicar por las redes sociales. En Twitter nos encuentran en Viva la Pepa, ok, y en Facebook somos Viva la Pepa. Un segundito de música y empezamos por ¿dónde? Derechos, disidencia colectiva, derechos individuales. Vamos por ahí. Muy bien, señores, 10 minutitos de las 6 de la tarde y bueno, vamos a entrar en esta experiencia de tratar de... Mira, es interesante porque si bien lo que tenemos ahí es el proyecto antes del último dictamen, etcétera, etcétera, es el primer contacto mío por lo menos con el articulado completo del nuevo código y ¿para qué me aprendí el otro, no? Es un poco. Te digo ya, para empezar, la redacción me causó un algo, no sé qué. Pero te digo que el otro parecía revelado en algunos puntos, pero era hasta poético. Sí. Pero no, yo ahí no suscribo tanto tu crítica, ¿no? Porque hay que reconocer que tiene un lenguaje un poco más moderno. Creo que es más fácil de leer. Sí. Por supuesto, tengo críticas de fondo eso seguro, a cosas muy importantes. Pero en su lectura no me molesta y en su estructura tampoco. Creo que lo hace más amigable. Sí, los cambios en la estructura son importantes, ¿no? Son importantes y yo te digo la verdad, los encuentro más fácil de manejar. Sí. Tal vez porque es la herencia de un derecho que estamos más o menos acostumbrados a ejercer, y entonces encontrás una cantidad de conceptos y una cantidad de formas de expresar las cosas que ya las has ido leyendo en la doctrina, en la jurisprudencia. Va como más naturalmente sucediéndose, digamos. Bueno, eso se lo concedemos entonces a Lorenzetti. Ahora hay que decir ya no más Vélez, sino Lorenzetti. Qué tema ese, ¿no? Que va a ser duro eso, ¿eh? Va a ser duro. Bueno, diremos los autores. Los autores... Bueno, Lorenzetti evidentemente está haciendo un esfuerzo muy importante para que este sea el código Lorenzetti. Sí. Si vos te vas a nuevocódigocivil.com, te vas a encontrar con una hermosa página que se llama lorenzetti.com, más o menos. Claro. Sí, con la foto de él también, ¿no? Con la foto, su nombre por todos lados, sus dictámenes, sus opiniones, que es legítimo, pero me parece que esto te está diciendo algo de cuál es el interés. Sí. Y esto es especulación, digo, si no quieren no entran, pero ¿es el bronce o es la plata? Yo creo que el bronce es lo suficientemente motivante. ¿Ah, sí? Está bien. Como para trabajar con ahínco
para una persona de la talla de Lorenzetti. Bien. Con ahínco y con otros cuantos, porque no sé si lo hubiese podido solo, ¿no? ¿Cómo es el tema? Bueno, no sé, han estado también la doctora Hayton de Nolasco y otros, una cantidad de colaboradores, pero el que se lleva el bronce parece que es el presidente de la Corte. Lorenzetti. Bueno, ahí estaba revisando algunas cosas vinculadas con los derechos individuales y los de incidencias colectivas. Acá noté derechos individuales versus incidencia colectiva. Me parece que es un poco la lógica que le han impreso a una realidad que no es así. No, para nada, no estoy de acuerdo con eso, efectivamente, Nico. Yo lo que contrapondría a los derechos individuales es tal vez con las facultades discrecionales del Estado. Creo que todos los artículos en los cuales se ha mencionado derechos individuales versus derechos de incidencia colectiva, y hoy los diarios hablan de función social de la propiedad, que eso no está puesto así exactamente en ninguna de las normas que yo he podido ver en el código. De hecho fue quitado del dictamen, ¿te parece? Bueno, claro, porque hablan de la función social de la propiedad, pero en realidad no está expresado así, entonces no sé bien qué es lo que se quitó en el dictamen. Pero no hay un enfrentamiento entre los derechos individuales y los derechos de incidencia colectiva. De hecho, los derechos de incidencia colectiva son derechos individuales. Claro. No nos equivoquemos. O sea, sí, un poco lo charlábamos ahí abajo. Yo tenía la percepción de que, primero, digo, qué grave este problema si nos enemistamos ahora con los derechos de incidencia colectiva, ¿no? Me parece que son un instrumento, como tal pueden ser buenos o malos según para qué se utilicen, pero que en realidad podían ser utilizados como defensa de los derechos individuales. Algo así, decíamos abajo, como un bastión adelantado en la defensa del derecho individual que reformula algunas exigencias para que yo pueda estar activamente legitimado para accionar en la defensa de mi derecho individual antes de ser, por ejemplo, efectivamente dañado. Sí. En este caso, apuntando al Estado, el instrumento es bueno. El problema es que ahora es al revés. Nos cambian el objeto de la mira y nos apuntan a nosotros. Pero ten en cuenta además que el derecho de incidencia colectiva lo puedes ejercer. Es interesante tener un ordenamiento que te permite ejercerlo cuando son derechos pequeños, bien individuales. A lo mejor el derecho de incidencia colectiva es algo que te afectó a vos en 10 pesos. Sí. Y a muchísima gente en 10 pesos, sí. Pero son tus 10 pesos. Porque además el peligro está en que alguien podría decir 10 pesos no es lesión. Claro, exactamente. Mira, nosotros... La unión hace la fuerza, sería un poco eso. En bloque constitucional nos pasó y nos está pasando. Fuimos el año pasado con un amparo reclamando contra un aumento en la matrícula. Y claro, el aumento en la matrícula eran 180 pesos anuales. ¿Quién va a hacer un juicio por 180 pesos anuales? Claro. Entonces hicimos pie en un fallo de la Corte que permitió que abrió, por lo menos conceptualmente, el camino a las acciones de clase, pero la justicia nos cerró la puerta, digamos. Ese es el problema que suele pasar, ¿no? Entre la teoría y la realidad hay un abismo a veces. Pero digo, los derechos de incidencia colectiva no se oponen a los derechos individuales. Y acá la dicotomía que está planteando el Código Civil es entre derechos individuales y derecho administrativo o facultades del Estado ejercidas al amparo del derecho administrativo. Claro. Y el derecho de incidencia colectiva aparece ahí como un instrumento para, si querés, empoderar al Estado en su arbitrariedad. Claro. O en su capacidad de elección del derecho individual. Eso puede ser un poco una lógica. Es una especie de parte del relato. Digamos, yo uso la bandera del derecho de incidencia colectiva, que socialmente son aceptados, para ejercer un poder que no debería tener el Estado en este momento. A ver, si vamos directamente al articulado, lo que más ha llamado la atención es esta premisa respecto de que el código reconoce dos tipos de derechos, el individual y los de incidencia colectiva, y dice que es ejercicio abusivo de los derechos individuales el que no compatibilice con los de incidencia colectiva. Eso es un poco. Sí, lo que pasa es que en realidad lo hace mucho más amplio, porque te dice que
todos los derechos individuales, todos los derechos sobre los bienes, Sí. están limitados no solo por los derechos de incidencia colectiva, sino por las normas del derecho administrativo que se dicten en protección de los ecosistemas, de los valores culturales, Ujú. del paisaje y de Dios sabe cuántas cosas más. Por las normas del derecho administrativo, Sí, nacional y local. según sus fuentes, es un poco lo que hablábamos abajo, porque entonces ya no requiero de ley. Exactamente. Ahí está la Sí. puerta de entrada. No solamente que las fuentes del derecho administrativo son más amplias y tenés leyes, decretos, actos Sí. administrativos, sino que además jurisdiccionalmente Sí. bajan a niveles provinciales, aunque municipales. Sí. Entonces vas a tener una municipalidad que te va a poder decir, mira, la sala de tu casa estaría bueno que la puedas compartir con tu vecino también, porque hace al interés público Sí. y a los derechos de incidencia colectiva, que mentira, los derechos de incidencia colectiva están usados como una Sí, bandera. sí, sí. Fíjate que yo no sé exactamente, no logré recuperar el dictamen que se firmó ayer, que TELAM sacó una noticia y todos recogieron aparentemente lo mismo, diciendo Ujú. que se había eliminado las restricciones a la propiedad por la función Por la social de la función social. propiedad. Y no sé a qué artículos se referían, porque yo identifiqué por lo menos 3 artículos del proyecto. Que ¿Era el 14 o 15? no, tengo el 240, el 1970 y el 1941, Ajá. que te hablan de limitaciones a los derechos individuales sobre los bienes o al derecho de propiedad, Ujú. concretamente hablando, en función del interés público y específicamente sujetándolo a las normas del derecho administrativo. Y eso es lo que a mí me da pánico. Sí, eso es una novedad, porque hasta acá a mí el pánico me lo daba el hecho de que, te digo, ¿qué es eso de los valores culturales? Sí. Es un indeterminado absoluto. Claro, Mirá, el pienso tema- en los teóricos del kirchnerismo, ¿no? Sí, ¿Cómo sí. es que dicen estos conceptos Sí, los de la vacíos, clau y todo digamos? esto, sí, Claro, los significantes Sí, vacíos. sí, sí. Mira, estos son significantes vacíos que van a llenar. Exactamente. No, Que incluso, son conceptos sí. jurídicamente indeterminados, pero digo, ahí hay una lucha detrás. Totalmente. Ricky, yo te escuchaba, ¿no? ¿Y no te parece que también esto es como, pues los derechos de incidencia colectiva nacen como derechos de la sociedad, que individualmente es difícil articular, Claro. pero de la sociedad incluso contra el Estado. Acá es como si se estuvieran estatizando estos derechos de incidencia Bueno, colectiva, ¿no? Por eso digo que es instrumental y acá lo que han hecho es apropiarse de ese arma que apuntando para otro lado era buena. Sí, sí. Nacen básicamente para apuntar contra el Estado, Sí. digamos. Y así que hay que recuperarlos. En la buena doctrina, no digo en la historia, no digo no digo que cronológicamente haya sido así. Sí, sí, A sí. mí me parece, yo coincido con eso, digamos. Pero acá lo que hay es un desdibujamiento como han desdibujado todo. Pero esto que trae sobre la función social, que parece que hasta quitaron y que intentó ser un guiño a la iglesia, uno podría pensar hasta un guiño tal vez burdo a la iglesia católica, esto de la función social, bueno, está muy pensado dentro de la iglesia y no es lo que el gobierno quiere que sea, precisamente. Pero aún sacándolo, tenemos que seguir temiendo, porque Sí. hay otros resquicios. Por supuesto, me gustaría saber exactamente qué fue lo que sacaron y volverlo a leer. Lamentablemente esta discusión nos va a quedar abierta en este Sí. punto. Pero a mí en la medida en que me digan que por normas del derecho administrativo pueden restringir mis derechos individuales en aras del interés público, y no me gusta. Ujú. No me gusta, me hace recordar a las peores escenas de la película Doctor Zhivago, no sé si la han visto, cuando en la Rusia post-revolución nos encontrábamos a las autoridades administrativas metiendo a la gente que bueno no tenía tal vez dónde dormir, haciéndola compartir la casa de los que sí tenía. Claro, claro. Ahora, ¿tenés ahí más o menos a mano las categorías? Valores culturales, Bueno, las enuncian. ¿cuáles son los Las las razones sería. restricciones? Las excusas, yo te diría las excusas de las que se van a agarrar. Las excusas son el respeto de los ecosistemas, de los valores culturales
Y del paisaje. Y del paisaje. Los valores culturales, digamos que es un concepto bien amplio, ¿no? Dentro de lo que es el ecosistema, además tenés la flora, la fauna, la biodiversidad del agua. Sí, la verdad que es, ¿no? Es amplio. A mí, valores culturales y paisaje es de lo que más me aterroriza. Justamente Sí, por la batalla cultural que se Es libra, por la ¿no? batalla cultural, Sí, sí. sí. Porque además cualquiera va a poder decir, ¿no? ¿Qué es el paisaje? No hay una estatua de Néstor. Necesito poner una estatua de Néstor. Sí, pero ¿no? seguramente te van a decir, bueno, no, lo que pasa es que nadie quiere que vos demuelas tu casa si tu casa es un monumento histórico. Bueno, Pero eso, está bien, uno puede pero entender eso esas está, restricciones. eso no necesita una reforma. La Desde- ciudad de Buenos Aires tiene su ley. Desde luego que no. Entonces, Yo te digo la verdad, a mí me molesta más el artículo 1970 cuando habla de las restricciones del dominio en el interés público. Ujú. Siempre hubo restricciones al dominio en el interés público. ¿Sabes cuál? La expropiación. Pero Sí, la estaba expropiación... pensando en eso con un montón de recaudos. Exactamente. Sobre todo con una ley previa y una indemnización previa También antes de tomar la previa posesión. y en efectivo. Entonces, cuando a mí me hablan de restricciones al dominio en el interés público, y eso lo van a sujetar al derecho administrativo y te dicen expresamente que lo sacamos del derecho civil, Sí. me siento indefenso. Ha sido la técnica para cerrar este bloque. Muchas cosas, después vamos a entrar en responsabilidad del Estado y pasa Sí, lo sí. mismo. Se extrapolan de la órbita del derecho civil a la órbita del derecho administrativo. Así es. Una razón, Ricky, nos acabas de dar, que es esta de someterlo a una mayor arbitrariedad del Estado, incluso en los medios. Puede decretar algo en lugar de gestionar una ley. Por supuesto. ejemplo, Es en o cuanto peor a- aún, un acto administrativo de un órgano del Estado cualquiera. Y no te olvides también de cuál es la justicia competente Bueno, para y eso te resolver iba a la decir y cuestión. quería asumirlo Sí. yo porque por ahí era jodido. Digo, y hay dos razones más. Una, desde lo judicial o estrictamente judicial. Justicia administrativa es una justicia que, por lógica, el Estado primeramente se ocupó, o el Ejecutivo se ocupó de cooptar, porque esa es la que van a caer sus cosas, por lo menos las que tienen que ver con la gestión. Y segundo, lo ideológico. Es medio burdo lo que voy a decir, pero creo en ello. El derecho administrativo medio siempre está ahí para negar el derecho constitucional o para tratar de justificar no sé si avasallamiento, pero sí, el avance del Estado sobre lo privado. Sí, por lo menos históricamente en Argentina hubo mucho de lo que Es decís vos, así. ¿no? Entonces digo, ahí se vuelve muy peligroso y cobra sentido esto de que todo lo están sacando de la órbita de lo civil para llevarlo a la órbita del administrativo. 25 minutos de las 6 de la tarde. Muy bien, otra vez en Viva la Pepa. Nos quedamos, bueno, hay varios temas para tocar. Yo quiero uno que es el artículo 10 que viene un poco a reemplazar o completamente el 1071, que es el del abuso de derecho. Que me parece un artículo importante porque con solo esto se hace innecesario casi todo lo otro, ¿no? Un artículo que por supuesto aplica a todos los derechos, no solo al de la propiedad o dominio, pero que además es de interpretación restrictivísima, digamos. Ahora, 10 hace una cierta reforma a propósito del 1071, y es que el original decía que el ejercicio de un derecho era abusivo cuando, entre otras cosas, contrariaba el fin que la norma tuvo en cuenta cuando lo creó. Acá aparece una modificación que parece menor, y en lugar de decir esto, dice cuando contraríe, dice contraría en realidad, el orden jurídico. Y a Así mí es. me parece, es tan abstracto esto. Sí, es abstracto, pero también tiene tiene como una trampita encubierta, ¿no? El ¿Cuál? Código Civil, en la antigua versión del artículo 1071, cuando habla Ya del lo abuso de jubilaste. derecho, Todavía está vigente. hay varios acá que lo quieren jubilar rápido, pero hablaba justamente de los fines que tenía en miras la ley Claro. al conferir el derecho. Cuando hablamos de ordenamiento, estamos hablando de más cosas que la ley. Claro. Es No solo No la ley solo que la concedió ley, el derecho, sino exactamente. todas las otras, sino además los decretos, cualquier otra y la norma, fuente del derecho decretos, exactamente, las resoluciones. Bueno, estamos yendo a casos extremos, Sí. habrá que ver en la práctica, Pero pero es hasta queda abierta ilógico, la puerta. Es hasta ilógico porque fíjate, si te dice la ley que tuvo en miras, el Sí. derecho del que se trata, se entiende, pues estamos hablando de derecho abusivo, que es un matiz. Sí, Ahora, sí. si está en contra de cualquiera de las otras normas
leyes o no, que componen el ordenamiento jurídico, es ilegalidad, no es abuso. Así es, exactamente. Sí, ya mismo en el régimen anterior, un tema que por ahí es demasiado largo para entrar aquí, pero ya se discutía, o sea, fue algo bastante discutido, ¿no? El instituto en sí del abuso de derecho, ¿no? Sobre si hacía falta o no, en fin, pero es una polémica, digamos, que lleva ya muchos años. Pero digo esto, y la expresión que utilizaron a propósito de la incidencia colectiva, que es la misma de la redacción de la ley 17711 sobre 1071, que es la ley no ampara el ejercicio abusivo, digo, me hace abrir el paraguas sobre estos institutos porque me parece que los avances van a venir diciéndote que estás abusando de tu derecho, que no es un ejercicio regular, o sea, van más allá de la obviedad de lo injusto o de lo ilegal. Totalmente, como dijiste Entonces, vos, se Nico, vuelven más antes, peligrosos por insidiosos. claro, Como como decía vos antes cuando charlábamos sobre este tema, el problema es que si, a ver, para calificar en definitiva la interpretación de una ley, quien la tenía que interpretar era el juez. Claro. Pero ahora, digamos, estamos hablando del ordenamiento. Cualquier autoridad competente para dictar una norma que integra ese ordenamiento va a poder meterse en este tema, ¿no? Con lo cual tenés mucha más gente metiendo la cuchara en temas de los derechos, Totalmente. de los derechos individuales, ¿no? Y a mí el otro punto que me molesta un poquitín, ya estaba en el artículo 1071, pero era algo que se podía interpretar más restrictivamente o más razonablemente. Es la famosa apelación a la buena fe, la moral y las buenas costumbres. Así es. Pero eso está en todos lados. Mira, en el Código Civil está mencionado 3 veces la moral y las buenas costumbres. En la Constitución Nacional, el artículo 19 habla de la moral pública, al decir que los derechos, las acciones privadas de los hombres que no ofendan a la moral pública. Pero yo cuando tengo un proyecto que es que en 15 artículos habla de la moral y las buenas costumbres... Y ya que sabés que van a entrar por ahí. Sí. ¿Sabes qué? ¿Quién me va a decir qué es la moral y las buenas costumbres? Porque hasta donde yo entiendo que la moral son las acciones privadas de los hombres, la moral es el ámbito interno. Tendríamos que calificar la moral como una cosa distinta a los actos internos del hombre. La moral es una cosa distinta incluso del derecho. Sí. De eso se trata el derecho. Y la están tomando acá, y la relación del derecho con la moral es tal que el derecho tiende a un mínimo de moral, no a la moralidad que sería imponer un plan de vida. Exactamente. No, digo, porque si no es... Pero bueno, yo digo que haya tanto el concepto abierto a ese problema. Me parece que ya tienen decidido cómo llenarlos y quién los llenará. Sí. ¿No? Ese es un poco el asunto. Sí, yo creo que en realidad nadie puede decir cómo lo va a llenar, quién ni cuándo, porque la verdad es que el tiempo sigue y ellos hoy están, pero mañana no van a estar más. Bueno, Lorenzetti tampoco va a estar más. Y nos van a dejar una norma que durante los primeros años nadie va a saber qué es lo que dice. Sí. Con el tiempo los jueces irán tallando más o menos su significado. Esto empieza a regir en 2015 porque tiene un año de vacancia como el derecho canónico, más o menos, ¿no? Sí, yo por lo que vi en el proyecto decía 180 días de vacancia. Yo leí que 2015. Puede ser que haya alguna otra versión por ahí. En el mío dice que son 180 días. Ajá. Pero hay un tema muy preocupante ahí también con la entrada en vigencia, que no resuelve la aplicación, cómo sería la aplicación de las nuevas normas a las relaciones jurídicas preexistentes. Claro. Lo cual nos va a dar trabajo bastante a los constitucionalistas, porque va a haber que además de cuáles normas, ahí, hasta las del matrimonio. Supongo que habrá muchas que son aplicables. Porque repite aquel se aplicará incluso a las situaciones jurídicas existentes, relaciones y situaciones jurídicas existentes. Claro, pero deberá respetar los derechos adquiridos, sí. Entonces vamos a tener que definir cuáles son derechos adquiridos y cuáles no. Hay muchas cosas que son... Sí, va a haber laburo para abogados y jueces. Espadachines del litigio estratégico, digamos. Sí. ¿Se ven recusando, por ejemplo, a Lorenzetti por prejuzgamiento? Él no puede decidir nada sobre el código sobre el cual es autor. Bueno, yo este tema lo pensé, no llegamos a charlarlo, pero... bueno, entonces sin charlarlo. No, pero a ver, la idea está, yo imaginaba, suponete que llega un planteo de inconstitucionalidad, ¿no? De alguna, a ver, Ricky, corregime, ¿no? Pero llega un planteo de inconstitucionalidad de alguna,
de alguna de estas disposiciones del nuevo Código Civil a la Corte Suprema. A mí me parece que tendrían que excusarse, ¿no? Porque ellos no podrían ser jueces Claro. y parte al mismo tiempo, parte en un sentido quizá no convencional, porque las causales de excusación y recusación apuntan a, Sí. a cuestiones más de hecho, Sí. ¿no? Pero imagínate que nomás aceptar el caso sería Pero es que, claro, en un punto aceptar también la posibilidad que en algún rincón de su razonamiento se haya equivocado. operen constitucionalmente. No solo se equivocó, sino que- Exactamente. pues él tendría que decir yo solo pienso dentro de la Constitución, ¿no es el garante de eso? Sí. Solo piensa Y la dentro conti- de la Constitución, Sí. ahora resulta que escribió algo que por ahí está afuera. Sí, o ponerle el caso del error, ponerle que él de buena fe se haya equivocado, asumamos ese supuesto, ¿no? Pero entonces, Yo ya estoy por... sí. ¿cuándo uno puede ser juez de su propio error? No tiene que ser otro el Además, error de uno. además ¿no? eso, totalmente. Sí, yo coincido, creo que él no estaba en condiciones de juzgar la inconstitucionalidad de este proyecto el día que se transforma en ley, simplemente por la causal de recusación de Sí. haber opinado, haberse expedido Exactamente. sobre el tema. ¿Qué mayor forma de despedirse que Sí, haber bien. redactado la norma? Sí, Sí, tal sí, cual. sí, sí, totalmente. No, la verdad es que tenías ahí algunas llamadas de atención a propósito de las restricciones contractuales. Sí, a mí el tema de los contratos es algo que me preocupa muchísimo, porque creo que los contratos son el engranaje y el motor de la vida económica. Gracias a Dios, el 99,99 periódicos de los contratos nunca llegan a la justicia. Y es más, ni siquiera llegan a los abogados. Claro. Porque si uno piensa todas las cosas que compra, vende y transacciones que realiza a lo largo del día, totalmente ajeno a los abogados, y funcionan perfecto, eso nos permite respirar un poco. Pero O sea que se cumple aquella cosa que nos dicen en la universidad de que las obligaciones se contraen para ser cumplidas. no, es que ninguna duda. Yo lo comparo siempre con la salud, digamos. La gente en general es sana y no porque necesariamente haga todo sanamente, ni Sí, tenga sí, una sí, vida impecable, Totalmente. pero sobrevivimos igual. El tema es que también hay médicos y hospitales, ¿no? Sí. Alguien me dijo una vez que si nuestro sistema de salud estuviera como nuestro sistema judicial, estaríamos todos muertos. Bueno, con lo cual puede ser. No, pero bueno, me preguntaba sobre el tema de Sí. los contratos. Mirá, acá hay restricciones a la libertad contractual que son preocupantes. La primera, y de la cual se ha hablado bastante, es la modificación del artículo del Código Civil que actualmente permite tomar obligaciones en moneda extranjera. Sí. No es que lo prohíba este proyecto, lo que hace es tratar a la obligación tomada en moneda extranjera como una obligación de dar cosas, con lo cual si yo no te doy la cosa, te indemnizo con dinero. Claro. Y se acabó. Entonces no te puedo exigir Que el me des cumplimiento de los una dólares. obligación en dólares. Se acabaron las obligaciones en dólares y eso restringe mi libertad contractual, no hay ninguna duda. O sea que esto de recurrir al dólar tendría el efecto práctico nada más de prefijar la indemnización que sería la cotización del dólar y otras cosas, pero por lo menos sería poner el piso. Sí, sí. Podría poner, no sé, barriles de cerveza. Exactamente. Y hay otras restricciones a la... bueno, esta hay que verla de la mano de la restricción que está vigente y que tuvo algún sentido hace 20 años, pero que hoy no lo tiene en absoluto, que es el de la prohibición de pactar cláusulas indexatorias. Claro. Esa norma no se toca, esa norma surge de la ley de convertibilidad Sí. y sigue vigente. Y este gran proyecto del Código Civil no habla de eso, pero ¿de qué habla entonces? Si no habla del derecho de, si tengo o no tengo derecho de fijar cláusulas de actualización. Bueno, hoy no lo tengo, porque hay una ley que me lo prohíbe. Y hay otra ley ahora, el Código Civil, que me va a prohibir tomar una obligación en moneda extranjera. Entonces, ¿qué moneda tengo? Claro. No tengo moneda para hacer un contrato. Qué ironía, la ley por Claro. antonomasia de los 90, ¿no? La de convertibilidad sigue vigente en esto. Exactamente. Bueno, pero- Y yo digo que tenía un sentido en ese momento, no solamente porque formaba parte de un plan de eliminar la inflación, sino porque además al mismo tiempo fue cuando se puso en vigencia la libertad de cambios y la posibilidad de tomar obligaciones en dólares. Sí. Con lo cual te estaban dando una moneda. Claro. Ahora no tenés ni una ni la otra, no tenés nada.
Claro, no ¿no? podés, bueno, esto entronca con la seguridad jurídica en tu propio contrato. Porque Exactamente. me parece lo que hay, no solo es un tema de libertades, sino es un tema además de que no puedo elegir algo que no cambie en el tiempo. Mirá, si Porque esa sería la diferencia, eso sería lo que me motiva al dólar en relación con los pesos. por supuesto, No puedo elegir algo que me resguarde de la arbitrariedad del gobierno, tampoco en esto. esto tiene Es eso. sentido, tiene importancia en los términos de un contrato de largo plazo, evidentemente. Yo comprar un inmueble hoy en dólares o en pesos, que eso no me preocupa tanto, digamos, porque eso no me lo prohíbe el código, el proyecto. Puedo comprarlo en dólares, me pagan dólares Uh-huh. y me voy a casa. El problema es que no puedo pactar un alquiler en dólares. Claro. ¿Sabes quiénes tienen un escape a esto? Aquellos que puedan fijar sus contratos por ley extranjera. Claro. Si yo tengo un contrato internacional, bueno, puedo elegir el derecho aplicable, puedo pactar ley extranjera y entonces ahí me saco de encima el Código Civil. Esto va a ser una migración hacia la ley extranjera en la medida de lo posible. También tenemos un artículo ahí que nos dice que los jueces te pueden destruir la cláusula contractual en la cual hayas elegido O sea que hay que empezar a releer internacional privado. mucho, mucho. Así como hace unos años aprendimos a releer el arbitraje Sí. Claro. y empezaron a proliferar los arbitrajes por Totalmente. defectos en la Administración de Justicia. Escuchamos un poquito de música y nos metemos con la responsabilidad o irresponsabilidad del Estado. No sé, ahora lo definimos. ¿Qué tema? Bueno, 43 minutos de las 6, me estoy riendo porque digo, nos metemos con el Estado. En realidad estuvimos con el Estado desde que llegamos, ¿no? Sí. Pero ahora con, bueno, la nueva normativa sobre responsabilidad. Pedro, Ahora el contame Estado vos. se va a meter con nosotros. Sí, totalmente. Bueno, a ver, este es un tema que ya era complejo antes de toda esta movida del Código Civil. Lo paradójico de esta situación es que las previsiones que tenía este proyecto de Código Civil fueron eliminadas en la versión final. El proyecto de Lorenzetti y Hayton tenía básicamente dos artículos, 1766 y 1065 y 66. En uno fijaba un criterio para la responsabilidad del Estado y en el otro fijaba un criterio para la responsabilidad de los funcionarios, tema que es urticante también, ¿no? ¿Qué pasa? Esto fue modificado, entonces los artículos en la versión actual del proyecto lo que hacen es mandan todo el tema a una ley especial que tiene que sancionarse. Hay un proyecto que está en este momento sometido a tratamiento de las cámaras y bueno, es sobre este proyecto sobre el que charlaríamos un poquito, ¿no? Sí, tengo entendido que también obtuvo dictamen ayer. Sí, Un esto plenario de comisiones, creo que sí, esto va a salir. Constitucionales, legislación general, salió como Sí. piña. Exactamente, esto sale como piña. A ver, ¿qué decir de a ver, esta nueva ley intenta regular, o sea, vamos a ver, antes no teníamos una ley general que regulara la materia de responsabilidad del Estado. Teníamos la ley de expropiaciones, que regulaba un supuesto puntual que genera responsabilidad del Estado, que es la expropiación, el deber de indemnizar. Y esa ley contenía una serie de principios que se aplicaban por analogía a otros casos, digamos, de afectación de los derechos por el accionar del Estado. Esta ley lo que hace es, de algún modo, recoge muchos de esos principios y los ordena en una ley. Pero claro, esta es una ley totalmente pro Estado en el esquema que veníamos hablando antes. ¿Por qué? En primer lugar, para que se entienda de qué hablamos, la responsabilidad del Estado puede ser de dos tipos, ¿no? O sea, si quiere, primero la responsabilidad contractual que está en el marco de los contratos de obra pública, que ese tema, con ese tema esta ley no se mete. Y después está la responsabilidad extracontractual, que Porque puede enojar a las corporaciones. Sí, Claro, digo, tenés el contrato de se Chevron, mete con pero la sí, de tal los cual, pero- individuales, digamos. Exactamente. La responsabilidad extracontractual es la que se genera cuando el ¿Pero no Estado firmamos nosotros un contrato con el Estado en algún momento hipotético cuando nacimos? llamado, ¿Cómo era eso? llamado Constitución Nacional. Claro. allá. Bueno, sí, un pacto, no sé cómo era. Sí, John Locke tendría algo que decir sobre Totalmente, esto, ¿no? Pero bueno, totalmente. me parece que no lo leyeron. No. Bueno, esta ley regula fundamentalmente lo que es responsabilidad extracontractual, que es la responsabilidad en la que incurre el Estado por su accionar
no contractual. Por Peter, ejemplo... disculpa que te interrumpa un segundo, pero Sí. esto se refiere siempre al Estado nacional, ¿no es cierto? Nacional. Porque en el Código Civil, en estas normas, Era derecho común. pero no, en el proyecto, perdóname, habla de remite al derecho administrativo nacional o local. Correcto. Con lo cual, cada provincia podría estar Cada dictando provincia una ley se autónoma. Es invita... que esto pasa con todo. Al remitirlo al derecho administrativo, el derecho Exactamente. administrativo es un derecho local, Así con lo es. cual... De hecho, esta ley invita en su artículo final a las provincias, a la ciudad de Buenos Aires a adherir, claro. pero que podrían no adherir y dictar hacer la otra norma que cosa. quieran, Claro. incluso contradictoria con esta, ¿no? Tener ejercicio de sus Bueno, facultades constitucionales. esto anotémoslo porque va a empezar la carrera de los que dictan la norma contradictoria solo para demostrarse. Macri va a proponer una ya mismo. Tenemos responsabilidad por todo, De va a la decir sota, sí, Macri, todo. y de la sota después, como hicieron con la ley de medios. Total, subimos 2 puntos el impuesto inmobiliario y pagamos todos los juicios. Totalmente. Sí, todo bien. A ver, esta ley es sobre responsabilidad extracontractual, los daños que puede causar el Estado en su accionar diario, en su interacción diaria con nosotros. Y esta responsabilidad puede ser de dos tipos. Puede ser responsabilidad lícita e ilícita. Lícita, el ejemplo típico es la expropiación, porque es un acto lícito. El Estado puede expropiar acá y en cualquier lugar un bien por una finalidad de utilidad pública y tiene que indemnizar y cumplir una serie de recaudos. Pero ¿qué pasa? El deber de indemnizar justamente es porque el Estado es responsable por ese bien que nos expropia, Claro. ¿no? Y hay otros supuestos, además de la expropiación, que también entran dentro de esta responsabilidad ilícita. Y después está los casos de responsabilidad ilícita, cuando el Estado incumple alguna obligación que tiene y causa un daño, ¿no? Ambos supuestos están regulados en esta ley. Súper importante los dos. Yo quiero poner un poco a la audiencia volver a calibrar, porque continuamente hablamos en este programa de la necesidad de no un nuevo derecho, sino una nueva interpretación del derecho vigente. Así no es. tanto el cambio. Hay muchísimo para hacer o repensar en función de lo que hay. Sí, sí. Y que un poco si hacernos dueños los ciudadanos de lo que nos toca es empezar a, bueno, precisamente lo que ya detectaron que podíamos hacer, ¿no? Poner frenos a el avance del Estado o incluso obligar al Estado a hacer ciertas cosas que tenía que hacer y no hace. Exactamente. Responsabilizarlo por eso. O sea, no es que esto es cualquier cosa o tiene que ver nada más con plata. Obturan incluso una estrategia ciudadana de pararnos sobre nosotros mismos, robustecernos en la defensa de nuestros derechos. Totalmente. Y sobre todo, digamos, en un momento histórico en el cual el Estado está fallando Sí. en muchos de estos servicios que está prestando. Bueno, no tenemos que Algunas hablar de... pautas puntuales del Sí. proyecto. A ver, lo primero es que excluye absolutamente la aplicación de normas del Código Civil. O sea, lo mismo que hace con todo. Así es, esto lo manda todo el derecho administrativo, se rige exclusivamente por esta ley y expresamente dice no se aplica ni supletoria ni subsidiariamente el Código Civil. Claro. Sí, ni subsidiariamente. Sí, analógicamente podría aplicarse, pero incluso en el propio mensaje dice que no hay lugar para aplicación analógica, pues ya está Porque todo está regulado todo acá. cubierto. Exactamente. ¿Y qué pasaría, Peter, si esta ley no se aprueba? O sea, si se aprueba el proyecto del Código Civil, tal como está, y esta ley se traba por algún motivo. Bueno, es una muy buena pregunta. Yo te diría, dentro de las millones de cosas que pueden pasar, que seguiría vigente el régimen anterior en materia de los criterios jurisprudenciales, que bien conoces vos, Iba sobre a la responsabilidad decir, del Estado, ¿no? depende de cómo hagan la derogación de lo anterior. Es que no, porque todos esos criterios jurisprudenciales se basaban en la interpretación de 1112, 1113, Totalmente. etcétera, del Código Civil, Claro. que eran los que establecían una responsabilidad que hoy no va a existir. Sí. Y el Código Civil, según este proyecto, dice, este código no se aplica. Lo dice expresamente. Y el Código Civil Nuevo, acuérdense que lo decíamos recién, expresamente patea esto a una ley especial, con lo cual se produce una situación de vacío normativo muy compleja, ¿no? Es que, a ver, es un poco una técnica de negociación. Así Lo ha es. hecho con esto, lo ha hecho con la cuestión de los embriones, etcétera, etcétera. Así es. De todo lo que se podía poner más o menos peleagudo, lo sacaron para garantizarse el acuerdo sobre el resto del corpus. Sí, sí, sí. ¿No? Totalmente. Lo que no digo es que esté mal que haya leyes, porque un código más liviano, con más leyes especiales, no sé si no es más lo que tiene que ver con la tendencia moderna. Puede ser. No es que quiera desesperadamente de todo en el código. Lo que anoto es, ojo, porque lo hicieron para obtener... A mí la verdad es que me resulta indiferente que esté en el Código Civil con una ley especial. Esta fascinación por tener un Código Sí. Civil todo unificado
Me parece que hizo bien en tenerla, no sé, a Murabi y más cercano a Napoleón. Pero en la medida que los derechos y las leyes sean claras y estén... Sí, en la medida del derecho sea predecible. El presidente decía que la ley de convertibilidad es una ley de la cual se derogaron la mayor cantidad de los artículos, quedó uno solo colgado y está haciendo un daño tremendo. Sí. Y eso no importa dónde esté. Así que eso es uno, entonces pasa todo a lo civil. Después hay un tema con la responsabilidad vinculada con concesiones. Sí, a ver, respecto de ese punto, hay un artículo que es un poco confuso, pero lo que dice es que cuando haya contratistas del Estado, sea contratistas de obra pública, concesionarios, alguien a quien el Estado le delega alguna actividad en un marco así contractual, si esta persona, o sea, digamos, si en el ejercicio de esta actividad se produce un daño, solamente es responsable el concesionario del contratista y nunca es responsable del Estado. Que el ejemplo es remanido, pero es 11. Exactamente. Y te digo más incluso, porque vos fíjate que como está, el artículo está concebido de una manera que dice que si el daño además se produce como consecuencia del ejercicio normal de la actividad, es una fraseología como dentro así. de lo concesionado, pues ellos lo van a probar con el contrato. Van a decir, sí, yo esto lo delegué en ellos. Bueno, si no lo hizo es su problema. Pierden la culpa invigilando. Claro. Culpa invigilando es exactamente lo que se elimina acá, que había sido en su momento una técnica que fue un avance. Que es lo que acá decíamos. Ahora, el derecho no es progresivo, no está dicho incluso por la Corte Interamericana. Digo, hay pasos que significan un avance en el sentido de la civilización y no se puede volver de eso. Sí, en el marco de acá estaríamos retrocediendo de eso. Eso es en el marco de las convenciones interamericanas e internacionales sobre derechos del hombre y derechos humanos. Está ese concepto, efectivamente. Habría que empezar a jugar más con eso, porque tenemos que tener claro que hay cosas que aunque estén escritas ahí, digo, hay que encontrarle una... Sí, yo igualmente eso lo agarro con... una vuelta. Lo agarro con beneficio de inventario. ¿No? Sí. No sé exactamente. En el caso de 11 yo estaba pensando lo que vos decías recién. No, porque a la tragedia de 11 hay que encontrarle una vuelta. Eso por supuesto. Pero fíjate que ahí, digamos, el que está sindicado como sospechoso, por lo menos en el caso del primer accidente, era el maquinista. O sea, ni siquiera sería el concesionario. El maquinista, el concesionario habrá que ver y el Estado seguro que no. Seguro que no. O sea, después hay un tema, quiero antes de irnos que lo podamos tocar, vinculado con los plazos de prescripción. Que en el proyecto original son 2 años, parece que transan en 3, pero... No, acá en este proyecto que tengo yo siguen siendo 2. Pero en el dictamen de hoy son 3. Está bien. Tengo entendido. Puede ser. A ver, eso jugaría a favor de quien tiene que demandar, ¿no? Cuanto más extenso sea el plazo de prescripción, más posibilidades tiene de demandar. Pero escuchaba a Carrillo, que suele ser muy preclara en estas cosas, ¿no? Y dijo, claro, están prescribiendo responsabilidades de 10 años de gobierno kirchnerista. Sí, pero igualmente, en el régimen anterior, en casos de responsabilidad extracontractual se aplicaba el plazo general de responsabilidad extracontractual, que eran 2 años. O sea, quizá lo que dice Carrió, que seguramente es así, tiene más que ver con una falta de acción para interrumpir estas prescripciones, ¿no? Bien. ¿Y algo más desde el punto de vista de la responsabilidad? Lo último sí que es interesante es la prohibición absoluta de imponerle esas treintes a los funcionarios. Sí, tremendo. Pensaba en la propia Corte. Esto es hechura bueno, no porque es una ley aparte. Esto es la ley aparte, es de Lorenzetti, que hizo también... su carrera judicial con las atreites por la cuenca Matanza-Riachuelo. Así es, exactamente. Sí, tienes razón. Y yo pensaba, como usaba un giro que no era esto de las combinaciones, cómo es, no sé qué, combinatorio. Sanciones combinatorias y progresivas. La sanción pecuniaria disuasiva es improcedente contra el Estado, sus agentes y funcionarios. Bueno, es interesante el término disuasivo, ¿no? Claro. Porque si es una combinación pecuniaria, como es el concepto por de eso, frente, podría dar lugar a que digas... El Código Nuevo mantiene el concepto del 666, ese 666 bis, ¿cómo era? Sí, lo que pasa es que justamente en el proyecto de Lorenzetti se había incorporado una cláusula que todo preparadito. que admitía las astreintes también a los funcionarios, y el 804 nuevo, digamos modificado por el Poder Ejecutivo, pone un parrafito que dice: la observancia de los mandatos judiciales impartidos a las autoridades públicas se rige por las normas propias del derecho administrativo. Otra vez y te cuento lo que pasó. Sí. O sea, eso es importantísimo porque
de nuevo, cuando pensamos en el programa sobre, bueno, cómo nos atajamos de ciertas cosas, y que le pongan a los funcionarios una astreinte si no hace lo que tiene que hacer. Bueno, no, eso es imposible, está vedado en el nuevo. Así No, es es. tremendo. Y después, ¿qué pasa con el daño moral? Esta idea que solo el Estado... No, el proyecto restringe la indemnización Sí. solamente a lo que denomina daño actual y sus consecuencias inmediatas, Sí. ¿no? Lo que sea el daño emergente. Excluye lo que se llama lucro cesante, Sí. que es lo que uno deja de percibir a consecuencia del daño que sufre. Eso es un principio que ya estaba en la ley de expropiaciones, en la 21499, que había sido objeto de polémica antes de esto en el derecho administrativo, pero lo que hace es extenderlo a todos los casos, y como excluye la aplicación del Código Civil, ya no queda duda, Claro, digamos, que te reduce al de que mínimo, es o así. sea, no hay ninguna ventana para reclamar al Estado la reparación integral del daño, ¿no? Y cualquier reparación moral también, porque el juego que se hacía era que Exactamente. al hablar de indemnización o de reparación por el daño material, Así entonces si considera que lo tuyo no es un daño material, o incluso podríamos decir un daño material relevante, entonces Sí. no te da nada. Exactamente. Y uno No, podría esto- decir, hay un montón de otras razones por las cuales anclar una indemnización, la justificación de una indemnización, Sí, sí. aun cuando no haya nada material. Y por ejemplo, No, de eso se trata. por ejemplo, si un policía te mata Sí. o mata a tu mujer, ¿qué daño vas a tener que reclamar más importante que el daño moral? Totalmente. Así es. Juan José nos hace una pregunta, elijo la de él, porque dice, ¿por qué el Estado es impersonal en un litigio con un supuesto damnificado? ¿No cae sobre quienes son directos responsables con nombre y apellido? Se refiere a los funcionarios, seguramente, ¿no? Sí, A ver, esto es muy largo, pero haciéndolo lo más corto posible. Acá entra a tallar lo que se conoce como teoría del órgano, ¿no? Sí. En virtud de la cual los actos de los funcionarios que actúan como órganos del Estado se imputan al Estado. Cuando esta construcción surgió en el derecho administrativo francés, tenía algún sentido, porque en definitiva el Estado es más solvente que algún funcionario individual. Bueno, por lo menos en la Francia de aquella época, no la de ahora sería al revés. Pero digamos, es verdad que en nuestro caso actual se llega a situaciones que son, se lleva a abusos, ¿no? Sí, El funcionario sí, no tiene sí, que sí. responder, paga el Estado si es que paga, es lo mismo que si paga Dios, ¿no? Así que Sí, el sí, funcionario sí, sí. es piedra libre para hacer lo que quiera, ¿no? siguen Y así digamos, tenemos- haciéndose un estatuto privilegiado en todo caso, ¿no? Así es. Y además la restricción a que el Estado después pueda repetir contra los funcionarios. Sí, Bueno, sí. Al levantar una barrera en ese sentido, Sí, que está estamos sí. estamos dejando indefenso al Estado, que en el fondo el Estado somos todos también. por eso, ¿no? en ese Sí. punto, por eso Yo no es que ca- quiero que el Estado... cada episodio debe ser visto casi como no digo estanco, pero tiene lógicas diferentes, ¿no? Sí, En ese caso hay que pensar bueno, que estaría bien que el Estado pueda repetir. Claro, Sí, porque yo digo, el Estado tiene que responder, pero no caigamos en el facilismo de que pague el Estado, que pague el Estado, No, porque no. pague el Estado, porque el Estado somos todos, eso es cierto. Después que pague el que manejaba el Estado, el motorman, claro. la motorwoman, como decimos acá. Exactamente. Busquemos a la motor Bueno, woman. la Motorwoman. Pero acá hay una diferencia, la ley establece una diferencia, porque hay un artículo acá que establece la responsabilidad de los funcionarios cuando actúan con dolo o culpa. Pero la responsabilidad del Estado, la responsabilidad lícita al Estado es por falta de servicio. O sea, si el Estado presta un servicio y se equivoca y causa un daño, por más que sea un error mínimo, sin dolo y sin culpa, el Estado responde objetivamente. Claro. Para que el Estado repita contra el funcionario que causó ese daño, tiene que haber actuado con dolo o culpa, con lo cual está despareja la cosa, ¿no? Claro. ¿No ves? Esto va a ser, nos va a llevar un rato, pero eso queríamos, ¿no? Un Sí, poco sí. sentar los pivotes sobre los que íbamos a seguir charlando en los programas que vienen. Esto parece que se aprueba entonces cuando en el Senado parece que lo quieren este año, ¿no? No tengo ni la menor idea cómo vienen los tiempos políticos de esto, pero si tomamos un poco la experiencia de las últimas leyes que el Poder Ejecutivo se propuso sancionar, creo que nos queda poco tiempo Sí, de sí. Vélez Sarsfield. Sí. Lo vamos a extrañar a don Dalmacio. Ahí hay un concepto interesante que es el del el debido proceso legal, Sí. adjetivo